tardes, profesora. ¿Todo bien? Todo bien. Buenísimo. Vamos a esperar un ratito a ver si se suman más y si no, después empecemos a ver las cuestiones del final. Ustedes los dos ya regularizaron, así que imagino que se van a presentar lo antes posible, ¿no? Sí. Sí. Así que bueno, ahí vamos a ver si tienen alguna idea, pensaron algo o vamos a ir pensando cómo podría llegar a ser el final. Profe, ¿y si en el grupo y avisa que se conecten? ¿Cómo? Si ponen el grupo y avisa que se conecten. Y ya saben que tienen que conectarse. Ahora veremos quiénes se conectan. Digamos, algunos tienen problemas de conectividad y eso a veces dificulta un poco. Pero bueno, la idea es poder aprovechar los espacios estos para que ustedes puedan ver la cuestión del final, que es lo que a mí me preocupa. Siempre estaríamos en la presencialidad, haríamos lo mismo también, es decir, darle el momento y el espacio a poder revisar cuestiones que hacen propiamente al final y que sea después lo más beneficioso posible. ¿Bien? Buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Buenas, Mi tocayo. buenas tardes, profe, ¿todo bien? Hola, chicos. ¿Vos, Sonia, ya regularizaste? A ver, déjame Sí, ver, no me acuerdo. Sí, sí, buenísimo. por la lista, sí, justamente, y estuve viendo ahí más o menos temas como para el final, justamente, cómo podría hacerlo. Buenísimo. Más o menos, Bien, ese... profe, Sí. mire, hice un pantallazo de toda la materia de las 5 unidades y por ahí me centré en la unidad 2 y 3, que fue la que por ahí hicimos más hincapié. Y por ahí me armé más o menos digamos, de la función de la educación, según como fuimos trabajando en todas las clases, digamos, y unirle con lo que son, digamos, los precursores de las escuelas, digamos, porque por ahí yo lo fui relacionando a convenio con la escuela tradicional, a Russell, creo que es algo así, ajá, con la escuela nueva, digamos, y ahí ir uniendo las dos unidades, armar un solo tema y ahí para exponer, no sé qué le parece. Bien, lo primero que van, está bien lo que estás planteando, lo que yo les voy a pedir que ustedes hagan es elaborar una red conceptual. Es decir, armen una red donde vuelquen todo lo que están pensando con conceptos. Entonces, eso me los van a mandar de la semana que viene cuando nos encontremos. Yo les voy a hacer las sugerencias y las correcciones a esa red. Es decir, la unidad, a ver, para recordar un poco cómo estuvimos trabajando. La unidad número 1, digamos, no la tendrían que utilizar porque es la definición de pedagogía y de educación. Entonces es como muy básica, es cortita, son 2 o 3 textos. Sí es necesario que ustedes tengan dominio de la definición de pedagogía. La definición de educación nos atravesó todo el año, así que la trabajamos un montón. Y poder diferenciarnos que la pedagogía es la ciencia que estudia y la educación es el objeto de la pedagogía, digamos, tener bien claras esas cuestiones. Luego está bien lo que vos estás diciendo, Sonia, es decir, partir de la unidad número 2, ustedes recuerden que en la unidad número 2 nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con los enfoques teóricos, ¿está bien? Y ahí vimos la teoría crítica y la no crítica. Y dentro de la no crítica, como se estás diciendo, escuela nueva, escuela tradicional, escuela nueva, escuela tecnicista. O sea, si yo parto de esa unidad, por ejemplo, claramente puedo decir, cuando digo escuela tradicional, puedo pensar en convenio. Está buenísimo. Entonces ahí ya me estoy yendo a la unidad número 3. Perfecto lo que estás haciendo. Si me voy a la escuela nueva, su precursor, ¿quién es? Rousseau. Entonces me voy a la unidad número 3 con Rousseau. Entonces hago un ida y vuelta entre la unidad 2 y la unidad 3. Está muy bien como lo estás armando. Ahora es plasmalo en un papel, en una red conceptual. Claro. Sí. Y yo por ahí lo que vi, por ejemplo, que estoy trabajando y leyendo un poco, de hacer, por ejemplo, cuando para mencionar a la escuela tradicional las características de la escuela, tomar, digamos, como la propuesta de convenio. Entonces ahí introduciría el tema de convenio dentro de la escuela tradicional. Más Ahí, o menos, digamos, tengo claro. ideas, digamos. Bien, está muy bien, estuviste leyendo. Ahí la única cuestión importante es Ajá. que convenio es el precursor de la escuela tradicional, pero la escuela tradicional se origina en el siglo XIX Ajá. con los Él sistemas estuvo educativos. Eso bueno, sí, eso estuve leyendo son también, que él es anterior. precursores, Ajá. exactamente, eso tengan bien claro. Sí, son personas que, o personajes que en determinado momento sentaron las bases, pero en ese momento no se constituyen, ni la escuela tradicional, ni la nueva, ni la Claro. tecnicista, ¿sí? Sino Ubicar que en eso va a el ser tiempo. posterior.
Exactamente, exactamente. Y esos datos del tiempo, del siglo, los pueden tener en la red conceptual, entonces no se pierden, no se olvidan, no hay que estudiarlo de memoria. Entonces ahí lo tenemos como los aspectos más importantes. Y para la escuela tradicional ustedes tienen el texto de Palacios, donde tienen también todos los principios de esa escuela tradicional, más el de Saviani, así que tienen mucho para agregarle. ¿Bien? Pero sí está muy bien lo que vos estás planteando. Es decir, es la idea ir articulando las diferentes unidades de esa manera. Bien. Bien, ahora después prepárate la red conceptual, mándamela y entonces ahí la vemos. Bien. A ver si está bien o no, si le falta algo, si hay algún error, mándalo en la semana, entonces en el encuentro que viene yo te hago la devolución. Listo, profe. Bien, perfecto. Sí. Bien. Profe, Muy bien, ¿alguien más que ya haya pensado? Sí, Nicolás. le quería hacer una consulta. El tema de la red conceptual, ¿viene a ser un esquema o es un borrador escrito de los temas que vamos a desarrollar? No, un esquema. Es Un como esquema, es decir, porque el borrador sería... viene a ser como una especie de mapa conceptual, pero más libre, o sea, donde se puede agregar más ideas, más texto. Exactamente, sí, pero hay una cuestión interesante. La idea de la red o el mapa siempre es que nos acompañe y nos guíe, pero no tiene toda la información claramente, si no es erróneo. Hay conceptos y a partir de esos conceptos uno se va explayando y profundizando. Así que la idea es esa, armar ese mapa conceptual, red conceptual, hablamos de lo mismo, y ahí integrar esos conceptos más importantes de las unidades que ustedes elijan. Siempre que uno va a dar el examen necesita tener una especie de punteo hacia dónde va y cómo lo va a armar, porque si no es muy difícil. Uno llega a un momento que comienza a perderse, no sé. Y eso recuerdan explicarlo en 15 a 20 minutos, es decir, ese es el tiempo de explicar. Y después, si eso está muy bien, las preguntas son mínimas del resto. Ahora, si eso es muy flojito y uno le pregunta del resto del programa para ayudarlos, aunque claramente se supone que uno domina el contenido que eligió, por eso lo eligió. ¿Bien? Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta o algo antes de que veamos si alguien faltó? Parece que si veo que algunos compañeros que no expusieron la semana pasada están conectados, así que ahora vemos lo que armaron. Pero quiero saber si tienen alguna duda del trabajo. No. No, bien. ¿Los demás? ¿Milagros? Sí, Milagros. Yo no llegué a la explicación. No, es que yo lo que tomé lo que planteó Sonia, que ella ya estuvo pensando la propuesta. Tipo red conceptual. Exactamente, ella va a preparar la unidad 2 y la unidad 3 y planteó cómo lo haría. Y bueno, yo le hice algunas cuestiones que me pareció muy interesante cómo lo está pensando, pero no necesariamente tiene que ser la unidad 2, la unidad 3, puede ser también la unidad 4 y la unidad 5, también tienen mucha relación, ¿no? La unidad 4 es la idea de juventud, de escuela, lugar del docente. También depende del que ustedes se sientan más cómodos y más seguros. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, dudas que les surjan en torno al trabajo? Lo más importante acá es sentarse a armar la red conceptual, ¿sí? Y tenerlo eso hecho porque de ahí uno parte a decir, bueno, está bien, está mal, en qué me equivoqué, qué le faltaría agregar, qué texto me está faltando, etcétera. Bueno, hoy me parece que nos había quedado pendiente, veo que está, a ver quién, Jimena, Sol, ustedes nos pusieron, ¿no? No, profe, a nosotros nos faltó. Bien, y también Boicho, ¿no? Valeria. Sí. Ustedes eran las tres. Bueno, ¿y qué presentaron? ¿Un audio, un audiovisual? ¿Cómo lo armaron? Nosotros presentamos un video, pero no sé cómo compartirlo por acá, para que vean todos. Fíjate abajo donde dice presentar ahora, si te permite compartir el videito. Dice presentar ahora y ahí te dice una ventana, si lo tenés que tener abierto el video, y a ver si te deja. Mientras la compañera va mirando cómo puede hacer
recomendación, no dejen pasar el tiempo con pedagogía, porque cuanto más pasa el tiempo, más se complica el examen, porque uno comienza a olvidarse y ahora tienen fresco los contenidos. Y es una materia larga, porque ustedes vieron, vimos un montón de contenidos, un recorrido larguísimo, y el tiempo nos juega en contra, porque a medida que pasa, los contenidos como que uno se va en cierta medida también olvidando, terminando, y eso genera después que no la puedan rendir o la rindan mal. Entonces, tratar de rendirlo lo antes posible, claramente estudiando, ¿no? Ahora van a tener 2 llamados, así que tienen cualquiera de los 2 la posibilidad de presentarse. Y también vieron que está circulando la idea de que las mesas pueden llegar a ser presenciales. Eso todavía no está definido, pero también eso está circulando ya. Así que bueno, si sería presencial, mucho mejor. Bien, ¿encontraron cómo hacerlo Jimena, Valeria y Sol? Estamos viendo cómo realizarlo. Pero, ¿encontraste el presentar ahora o no? No me tira. ¿No te deja? Fíjate, tenés en el extremo derecho, está presentar ahora, y ahí te aparece toda tu pantalla, una ventana o una pestaña. Y si vos tenés abierto el videíto... Ah, por ahí está. Ya. Lo tenés que tener abierto, si no, y miralo recién y ahí volvé para acá, porque si no, no te va a dejar. Estoy ahí. Voy a ver. Si no te deja, envíalo al grupo y lo vemos de cada uno en su teléfono. Bueno. Porque, a ver. Ya lo envío. Ahí está enviando. Porque el internet anda, pero voy a conectar. Bueno, mientras la compañera lo intenta, a ver si se puede mandar, quiero hacer una cuestión importante de repasar en torno a lo que son las unidades, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea acerca de los temas que en realidad ya la tienen, pero retomar un poquito lo que se fue trabajando. La unidad número 1, como ustedes vieron, tenía que ver más que nada con la definición de pedagogía y la definición de educación, ¿bien? Siempre cuando van a rendir, tengan la planilla de orientación académica que yo les pasé la semana pasada. Esa planilla de orientación académica, donde están los contenidos, es una síntesis.
que les va a permitir a ustedes tener también como un machete como para poder guiarse entre los diferentes contenidos que se van a trabajar. Nosotros en esa planilla de orientación, en esa unidad número 1, nosotros estuvimos trabajando con todo lo que tenía que ver con la definición de pedagogía y de educación, ¿bien? Luego pasamos a la unidad número 2. La unidad número 2 tenía que ver específicamente con los enfoques teóricos en torno a la definición de educación, es decir, según desde el lugar que yo me posiciono va a ser la definición de educación que tengo, y ahí tengo dos grandes perspectivas, la escuela, lo que se llama la teoría crítica y la teoría no crítica, entendiendo que la teoría no crítica es aquella perspectiva a partir de la cual entiende que la escuela permite superar la marginalidad, y que la teoría crítica es aquella que entiende que la escuela aumenta la discriminación social, ¿bien? Entonces, tener en cuenta bien en claro eso, es decir, cuando hablo de teoría no crítica y de teoría crítica, estoy entendiendo una diferente función de la educación en relación a la sociedad y al papel que cumple la escuela. Dentro de la teoría no crítica había tres escuelas: la escuela tradicional, que surgía en el siglo XIX con el sistema educativo, la escuela nueva, que surge en el siglo XX, en la década del 20, y la escuela tecnicista, que surge a partir de la década del 60. Cada una de ellas, la educación tiene un papel diferente. En la escuela tradicional, el lugar importante del docente; en la escuela nueva, el papel central del alumno; y en la escuela tecnicista, uno podría decir, se desplaza docente-alumno y lo importante pasa a ser ahora los recursos. En líneas generales, ¿no? Ahora, dentro de la escuela, dentro de la teoría crítica, nosotros habíamos visto que existían dos grandes líneas. Por un lado, lo que era la escuela reproductivista, recuerdan que surge en la década del 70, que entienden que la escuela lo que hace es reproducir las desigualdades de clase y que no hay forma de salir de esa situación. Y por el otro lado, los teóricos de la resistencia, donde encontramos, por ejemplo, a Freire, que van a decir que sí es cierto que la escuela reproduce, pero hay posibilidad de acción y de transformación. Bien, hay posibilidad de cambio. Algo que también surgió un poquito en la clase pasada, ¿recuerdan? Así muy bueno, entonces no se puede hacer nada, y depende de dónde yo me posiciono. Si me posiciono en la escuela reproductivista, voy a decir que no, pero si me posiciono desde la escuela de la resistencia, voy a decir que sí se puede hacer algo. ¿Bien? Esa fue toda la unidad número 2, una unidad pesada, ¿sí? Porque tiene mucho concepto teórico atrás y hay que entender y tener bien en claro los conceptos que estamos hablando en esa unidad. Luego tenemos la unidad número 3, donde nosotros ahí la pregunta, fíjense que en cada unidad nos preguntamos algo. En la primera, que era la pedagogía; en la segunda, cuáles son las corrientes en torno a la educación, las perspectivas en torno a la educación. Y en la unidad número 3 nos preguntábamos acerca de cuándo surge la escuela. La pregunta, y ahí lo que hacíamos era entender a la escuela como una construcción sociohistórica política, recuerden el texto de Pinot, y de ahí nos íbamos para atrás. Y empezábamos a ver los diferentes precursores de la escuela. Bien, y ahí veíamos lo que era, primero veíamos la reforma, la contrarreforma, veíamos los jesuitas, Comenius, Rousseau, La Salle, Lancaster, y me está faltando uno, Condorcet, y llegábamos hasta el origen del sistema educativo con la ley 1420. Y ahí decíamos, bueno, el origen del sistema educativo y cuáles eran las características. Ahí está la unidad número 3. La unidad número 4 tiene que ver más que nada con entender a la idea de infancia y de juventud como una construcción. Y ahí los textos que veíamos, Ballardini, Cantor y Tenti Fanfani, explicaban y planteaban que no es algo natural, sino que surgió en determinado contexto histórico, está relacionado con el origen de la escuela, claramente. Entonces también puedo vincular la unidad 3 con la unidad número 4. ¿Por qué? Porque al hablar de juventud y de infancia, estoy hablando también del origen de la escuela. La escuela necesitó construir esa categoría. Y ahí nos preguntamos por las características que asume en la actualidad. Y ahí, bueno, tenían todo el documento, el video, la entrevista que se le hace a Cantor, muy interesante en torno a qué concepciones o cómo entiende la infancia y a la juventud. Hasta ahí la unidad 4. Y la última unidad, la número 5, tenía que ver más con el papel de la escuela. Y ahí nos preguntábamos cómo la escuela se fue transformando, y la escuela, recuerdan también el texto, otro texto de Pinot, dice, la escuela se transformó, se modificó, no es la escuela de los orígenes, es la escuela de ahora. Y ahí nos preguntábamos, terminábamos con Freire, preguntándonos por las cualidades de ese docente. Es decir, qué características tiene que tener el docente en la escuela de hoy. Entonces, fíjense cómo el recorrido va de lo más general hacia lo más específico, que termina con el trabajo docente.
Entonces, para que tengan una idea y un pantallazo general de todo lo que se fue viendo en la materia, al momento de pensar ustedes armar sus redes conceptuales. Elíjanlo con aquellas y unidades que van a preparar, ¿no? Elíjanlos con aquellas unidades que se sientan más cómodos y más seguros en los contenidos. ¿Bien? ¿Pudiste, Valeria, o no? El video se está enviando al grupo? a la clase, al WhatsApp, pero anda muy mal el internet. Bueno, mientras el video se está enviando entre las tres, ¿pueden contar brevemente la carta que trabajaron, qué apareció, qué concepto? Bueno, trabajamos la carta número 10, que es, una vez más, cuestión de disciplina. En ella explica lo importante de la disciplina y cómo se obtiene esa disciplina en torno al respeto mutuo, a la libertad y entre otras cosas. También habla de el papel del docente, la importancia que tiene con respecto a fomentar, a formar en la importancia de la responsabilidad y la libertad, y como dijo Valeria, también el respeto mutuo. Bien. Para lograr una firmeza democrática. Claro, y qué interesante lo que están diciendo, es decir, la disciplina es algo que se construye, no es algo que se impone, y ahí aparece nuevamente, como apareció en muchas oportunidades ya, el tema de la democracia, ¿no? Y entender esta idea de que, y acá una aclaración, esta idea de construcción de la disciplina, de la democracia, no significa que no haya autoridad, eso, ojo, porque ahí a Freire muchas veces se lo confundió, entendiendo que Freire decía que en relación docente-alumno estamos hablando de lo mismo, y no, el docente tiene siempre una relación asimétrica con el alumno, es decir, es quien tiene la autoridad y quien tiene el poder, ¿sí? Ahora, está bueno lo que están planteando, entonces, que esa disciplina es algo que se construye, y esa disciplina basada no en el autoritarismo, sino en una relación democrática entre alumno y entre docente. Exactamente. El docente acompaña al alumno para que construya una disciplina intelectual. Eso planteaba Freire. Bien, y la idea, sí. Ahí envió al grupo. ¿Envió? Sí. Sí, ahí llegó. Bueno, si les parece, si lo pueden ver, lo vemos, y ahí conversamos alguna otra cuestión que surja. ¿Bien? Es cortito igual. Sí. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de la cuestión de disciplina. Los educandos, con ayuda de los educadores, deben contribuir a una disciplina intelectual, la cual crea una escritura cuidada, una observación, entre otras cosas. Además, no debe faltar el gusto por la aventura y la osadía, pero a la vez no se deben perder la noción de límites para que ellos dos no se conviertan en irresponsabilidad licenciosa. Freire expone que hay que sacarse de la cabeza la idea de que existen disciplinas diferentes y separadas, porque lo que en realidad puede ocurrir es que ciertos objetivos exijan cambios disciplinados diferentes. Pero para que la disciplina sea entendida o más bien comprendida, debe ser saludable y democrática. Asimismo, para que tengamos disciplina es necesario obtener una libertad precisa para poder afirmar algo en criterios y certeza. Entonces, para que se forje la disciplina, debe haber libertad, sin pasarse al libertinaje, de tal manera que exista la autoridad que decimos. Lo que nos lleva a entender que la disciplina se empieza en el colegio, y cuanto más testimonio de respeto a los alumnos, profesores de la vida diaria, vamos a contribuir con el fortalecimiento de las experiencias democráticas y, por lo tanto, forjaremos a nosotros mismos la disciplina. Impresionante, pero muy bien, excelente. Ahí apareció, está muy bien el video, pero me gustó mucho la oralidad, las imágenes, todo lo que buscaron, excelente, cómo sintetizaron
poquito tiempo conceptos tan importantes como el concepto de libertad, de disciplina, y que a veces entran en contradicción, ¿no? Porque uno dice, bueno, si hay libertad no hay disciplina, solemos entender eso, pero en realidad lo que Freire dice es todo lo contrario, es posible construir la autoridad en el marco de una relación dialógica, democrática, y donde existe la libertad y la autonomía para hacer. Sí, es una carta muy interesante todo lo que promueve. ¿A los demás pudieron ver lo que las chicas subieron al grupo? Yo sí, profe. ¿Y qué te pareció, Milagros? Primeramente me encanta cómo habla la chica. Y después tiene mucha razón en cuanto a la libertad. O sea, no porque seamos libres significa que no seamos responsables o que seamos mal educados, por así decirlo. Está bien ser disciplinados, pero no abusar de eso. Exactamente, no caer en el autoritarismo, ¿no? Digamos. Y hay una cuestión que es muy interesante, la idea de autoridad es algo que se construye, ustedes van a construir su autoridad, la autoridad no la tenemos, recuerdan cuando hablábamos con el texto de Pinot, antes el docente tenía la autoridad ganada por el simple hecho de ser docente, es decir, figura del docente acompañaba a la autoridad, estaba unido. Hoy esa autoridad se construye, ¿por qué? Porque por un lado la escuela está en cierta medida desvalorizada ante la sociedad, la propia figura del docente también, entonces hoy hay que construir autoridad, la autoridad no viene ganada, entonces esa construcción de autoridad depende de cada uno de nosotros y ahí se apoya mucho en el conocimiento, por eso es lo que tiene que ver con la disciplina intelectual. Si uno tiene conocimiento, prepara sus clases, demuestra interés, sabe lo que está trabajando, el alumno lo respeta. Pero si el alumno se da cuenta que el docente es un chante y que lo que va a hacer es simplemente pasar el tiempo, esa clase ¿en qué termina siendo? Un desastre. Y ahí sí, los alumnos arriba de las mesas, etcétera, etcétera. Ustedes conocen, ustedes pasaron por la escuela secundaria y saben lo que es. Entonces, eso se construye. No es algo que está ganado, no es porque yo entre, ellos me van a hacer silencio y me van a escuchar. Puede ser algún grupo para autoridad, y ahí depende mucho, y el lugar fundamental es el conocimiento. Si uno sabe, prepara y los motiva, seguramente no va a tener problemas de dominio de grupo. Ahora, si uno tiene inseguridades, no sabe, el contenido lo tiene muy flojito, y bueno, y ahí sí, los chicos ya se dieron cuenta enseguida y ya se subieron a la cabeza, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y que uno tenga autoridad también implica darle la posibilidad de libertad, de opinión, de que puedan pensar, decir, digamos, no hay una contradicción entre uno y otro. ¿Los demás, qué les pareció? ¿Quieren algo agregar? Ahora, cuando era cierto, Nicolás, lo que decías, que cuando íbamos a estar cara a cara no iban a hablar. La semana pasada decía eso, Nicolás. Sí, yo estaba pensando porque justamente el medio de WhatsApp lo que facilita es que uno no ve cara a cara y entonces uno puede animarse a decir o expresar sus ideas sin ser afectado por la mirada, o uno puede decir estás equivocado, y entonces ante el miedo no se animan. Claro, totalmente. Es cierto lo que decís, es verdad, y ahora queda manifiesto. O grupo que no haya, o alguna persona que no haya expuesto, a ver quiénes están. Creo que los que estamos, Carolina, vos te expusiste la semana pasada, Moraes. No sé si me escucha. Y los demás creo que expusieron todos, ¿no? Juana sí, creo, Elsa también, ¿no? Velázquez. Sí, profe. Sí, me parecía, sí. Yo porque no tengo la lista acá. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Entonces, tarea, y que ahora le voy a subir para más que tarea, es consejo. Prepárense su red conceptual de las unidades que van a hacer y me las envían.
Y la semana que viene vamos a hacer eso, trabajar sobre eso específico. Entonces, la tarea que tienen es aquellos que se van a presentar. ¿Las mesas empiezan, ya les dijeron o no? ¿Cuándo? No. La semana que viene es la semana del 9. La otra semana es la semana del 16. La siguiente. No sé qué fecha será, si alguien tiene un almanaque. Sí. A ver, si La semana del 23. me parece que sí. Hasta la semana del 18 de diciembre. Ahí les digo bien la fecha. Esperen que estoy entrando a la información que nos mandaron del instituto. Ahí les estoy diciendo. Primer llamado del 24 de noviembre al 4 de diciembre, ¿sí? Segundo llamado del 9 de diciembre al 18 de diciembre. Recuerden que hay 2 llamados ahora. Ustedes pueden presentarse en el primero o en el segundo, ¿bien? En marzo también hay 2 llamados, en julio hay 1, y bueno, entonces esos son así, 2 en marzo, 1 en julio y 2 ahora. Están ustedes, tiempo tienen, si van a querer presentarse a pedagogía, tenemos un montón de tiempo, vienen toda la semana que viene, toda la otra, y después recién, y hay que ver qué día estará la mesa, ¿sí? Pero bueno, todos los que están acá, no todos, pero muchos ya han regularizado y estarían en condiciones de presentarse, muchos de los que están acá. Entonces, tratemos de aprovechar el encuentro de la semana que viene con las redes conceptuales o con alguna idea, como hizo la compañera hace un rato, para que podamos establecer correcciones, ver qué nos está faltando, o un punteo de los textos también puede ser, es decir, cuáles son los textos que van a tener que leer para esas unidades. También lo pueden hacer desde ese lado, es decir, no estudiar para la semana que viene, pero tener una idea de, bueno, son estos los textos. Después del viernes que viene, que terminan las clases, tenemos el siguiente, que también le podemos destinar a tutoría, es decir, poder ayudarlos, orientarlos en eso. Ahora, una cuestión importante, no se dejen estar y decir, bueno, si el viernes que viene tenemos para tutoría y el otro para tutoría, dejo para el último, porque después pasa una situación X y no lo presentan, no lo hacen y después llegan al final sin ese acompañamiento. Yo entiendo que aquel que recibe un acompañamiento llega mucho mejor al examen final. ¿Por qué? Porque tienen las dudas más resueltas y tiene más seguridad, porque como se construyó, ya lo vi, lo trabajamos en conjunto, sabemos que está bien. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que ustedes puedan tener esa seguridad y poder dar el examen sin ningún inconveniente. ¿Bien? Entonces, tarea para la semana que viene, empezar a pensar la red conceptual o los autores que tienen que leer para las unidades que van a elegir. ¿Sí? Bueno, si no hay ningún otro tipo de pregunta, con esto terminamos hoy. Sí, Valeria. Profe, supongamos que elijo la unidad 5, Sí. Que aparece en las cartas de Freire. En ella voy a tener que ir explicando todo lo que sucede en cada una de las cartas y exponiendo cada una de ellas, Vos ¿no? tendrías que vincular, acordate, la unidad 5 con otra unidad. Por ejemplo, Ajá. vamos a la 4, que hay relación Sí. directa. Entonces vos podés arrancar diciendo qué pasa con la juventud hoy, qué características tiene, la idea de construcción sociohistórica, vamos a trabajar todo ese apartado, y después preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con la escuela hoy? Y ahí tenés Pinot, que habla de algunas características de la escuela, que también es de la unidad 5, y luego de Freire no es hacer recorrido carta por carta. Yo les había dicho que la carta más importante era la 4, que son las cualidades. Esa carta la tienen que saber y tienen que saber cuáles son las cualidades. Y luego le pueden complementar eso con lo que fueron planteando los compañeros y con la carta que ustedes hicieron, ¿sí? Porque el libro entero no es obligatorio, ¿no? Tampoco en una locura hacerle leer el libro completo, no. Solamente el 4 y el que ustedes leyeron. ¿Bien? Y además tenés los apuntes y los videitos de los compañeros que también aportó mucho, por eso les hice hacer eso, para que nos quede como una síntesis. ¿Sí? Pero acordate que tienes que vincular esa unidad 5 con la 4, o con la 3, o con la 2, con la que vos elijas. Bueno, ¿algún? Sí, Ada.
Una pregunta, por ejemplo, yo elegí la unidad 2 y Sí, quería presentar la 4, entonces, ¿se puede? sí se puede, a ver, ¿cómo lo harías? No, todavía no, Ah, no lo- no, ¿por qué te pregunto? Porque, por ejemplo, la 2 estás hablando de los que son las teorías de la educación. Entonces vos puedes hacer referencia a todas las teorías de la educación y luego tendrías que encontrar alguna pregunta o algo que lo relacione. Acuérdate, la unidad 4 tiene que ver con las características de la juventud, ¿sí? De la adolescencia, digamos, la idea de construcción sociohistórica. Y la unidad número 2 tiene que ver con la concepción de educación y las corrientes teóricas, la crítica y la no crítica. Entonces, quizás pensar de qué manera se podrían relacionar. Claramente la unidad 2 está más relacionada con la unidad 3, porque son consecutivas una de otra, es decir, la unidad 2 se explica con la unidad 3. Quizás se complique un poquito la 2 con la 4. No digo que no se puede sí, claramente, pero para que sea más fácil. Bueno, ¿Sí? Capaz que la 4 con la 5, vamos, como dijo Valeria, irían más en relación. ¿Bien? Profesora, Sí, decime, eh, Alice. buenas tardes, yo entro un poquito más tarde. O sea, la Buenas tardes, idea Alice. es relacionar una unidad con otra, así sería. Exactamente, integrarlas, es decir, no es hacer, digo la unidad 2 y digo la unidad 3. Mientras digo la unidad 2, la vinculo con la unidad 3. Mientras hablo de la unidad 4, la vinculo con la unidad 5. Bueno, Bien, ese es el objetivo. Y para eso les pedí que armen esa red conceptual o mapa conceptual para que les permita orientarlos, guiarlos y establecer las relaciones. o sea, hay que armar una red conceptual. ¿Sabes por qué? Porque si no la arman, después se complica el examen. Entonces, cuando yo lo tengo armado a eso, es como que tengo mi ayuda a memoria. Entonces, si bien es un machete que van a tener, porque la red conceptual les va a permitir orientarse, guiarse, hay algún dato que quizás no puedo recordarlo y lo tengo ahí específico, como por ejemplo un siglo, digamos, es necesario, porque aquel que no se presenta con red conceptual desaprueba, es como que parece loco, ¿no? Pero la mayoría que se presenta sin algo que lo apoye no lo puedo aprobar porque uno le hace una pregunta y ya no sabe para dónde seguir. En cambio, eso me guía, me orienta. Por eso les pido, más que nada, teniendo en cuenta la experiencia de los exámenes y la importancia, por eso les pido como condición presentar la red conceptual. ¿Bien? Sí, Nicolás. Profesor, el Sí, tema, Sandra. eh, Bueno, Nicolás creo que está desde hoy por hablar. Le damos la palabra a él, Sandra, y después te doy la palabra a vos. ¿Sí? Dale, Nicolás. o sea que el tema de la red conceptual podría ser asociado como quien dice un presi donde se presentan las diferentes ideas de cada unidad y se lo relaciona con otras, o sea, tipo diapositivas pero Sí, animadas. Y eso es lo que sí, puede ser. Sí, sí, ahora el tema es, Nicolás, el siguiente. Si es presencial la mesa, porque eso les digo, se está hablando, yo no sé qué se va a resolver. Ustedes saben que ya la semana que viene vuelven los chicos de secundaria, del 5º año, del 6º año, o sea, hay todavía no bajó nada concreto, pero es algo que rumorea, el run, dicen eso. Entonces, si llega a ser presencial, acordate de tener la computadora o lo que fuera necesario. Para este contexto sería lo ideal, porque un presi es mucho más factible que una lámina, claramente. Me parece lo ideal, por eso también yo les había dicho un PowerPoint en su momento, del PowerPoint armar ahí, la red también se puede hacer para que todos la podamos ver, pero todo va a depender de cuál es el contexto en el que tengamos la mesa, ¿sí? Si llega a ser presencial, ahí tendrías que llevar la compu para poder utilizarlo. Sí, sí, ¿Bien? O avisarme a mí, yo llevo la mía, también no hay drama. bueno, ¿Listo? Bien. sí. Sandra. Perdón, no. Profe, yo lo que quería preguntarle era, si en lugar de tomar una unidad se toma un tema y se lo abarca desde todos los aspectos. Por ejemplo, le digo, digamos, o la identidad o la escuela desde su nacimiento hasta el día de hoy,
características de la escuela o la autoridad o el rol docente, y entonces hablar del rol docente desde los precursores hasta Freire, de lo mismo con la autoridad y pasar por distintas unidades. No está mal la propuesta, yo creo que es más complejo, mucho más complejo de lo que yo les pido, digamos, pero sí, digamos, si vos lo querés hacer no hay ningún inconveniente, eso también depende del manejo que uno tenga de todo lo que se fue trabajando. Cuanto más dominio yo tengo del contenido, lo puedo hacer, sí, digamos, pero si no se complica un poquito, porque uno tiene que tener mucho conocimiento del tema para poder hacer eso. Si vos lo querés hacer, no hay ningún inconveniente, pero también presentar la red conceptual para tener... Pero sí se puede, no hay problema. Siempre el objetivo acá es integrar unidades. Yo no quiero que ustedes vengan y me digan la unidad 2, bla, bla, bla. La unidad, no, siempre es ir integrando los conceptos. Eso es lo que les pido. La propuesta es unidades porque me parece lo más sencillo. Ahora, lo que vos estás diciendo sería perfecto. Por ejemplo, la escuela desde los orígenes... Sí. Y ahí nos podemos ir con la unidad número 3 y terminar con la unidad número... Ahí hay otra relación, unidad 3 y unidad 5, sí. ¿No? ¿Qué pasa con la escuela antes? ¿Qué pasa con la escuela hoy? ¿Y cómo se construyó esa escuela? ¿Y qué pasa hoy? ¿Qué pasa con la autoridad docente en esa escuela hoy? A mí me gustaría tomarlo así. Sí, perfecto, no hay ningún inconveniente. Adelante. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, duda? Nada. Profe, le consulto, Decime, el tema Sonia. del mapa conceptual tiene que ser, en el caso que sea presencial, por ejemplo, ¿es como una hoja para nosotros guiarnos o como una lámina, algo como Y para una lámina para que todos vean, exactamente. Es decir, una lámina donde uno la pueda presentar y pueda explicar. La mesa ustedes la pueden, digamos, si sería presencial, pueden hacerla sentados o pueden hacerlo parados explicando, no hay ningún inconveniente. Yo no tengo problema con ese tema, pero sí, también, digamos, pueden, pero esto es muy difícil, construir la red conceptual a medida que la van explicando en el pizarrón, en el caso de que sea presencial, pero eso es más difícil todavía, porque ahí es dominio de pizarrón, dominio de contenido, tener bien en claro lo que uno quiere escribir, y eso es algo que se va ganando con el tiempo, y ustedes recién están empezando, y además ni siquiera tuvimos clases presenciales, entonces es más complejo todavía. Pero sí, la idea es que todos podamos ver esa red. Y en el caso de que sea de la manera virtual, digamos, se puede hacer un PowerPoint o una imagen que tenga todo el contenido. Se comparte, por ejemplo, la pantalla y se va hablando según lo armado. Exactamente. Por eso también Nicolás dijo lo del Prezi, que sería también una cuestión. O como vos dijiste, tomar la imagen, sacar la fotografía y compartir, porque trabajamos siempre en las mesas por Zoom. Vieron que Zoom tiene la opción de compartir, entonces no hay ningún inconveniente. Sí, pero sí que todos podamos ver esas láminas o ese power o lo que fuera, que todos la podamos ver. ¿Sí? Pero por eso primero me la tienen que pasar para que yo le diga si está bien o está mal, o si habría que agregar algo, sacar, etc. Bien. ¿Alguna otra consulta? Profesora, o sea, no es un tema de una unidad con otro tema de otra unidad, es toda una unidad con otra unidad. Así es. Exactamente. Porque estoy pensando todavía cómo relacionar un tema con otro, o sea, por ahí hay que pensarla bien, Sí, no es difícil. Mirá, la unidad 2 con la unidad 3, que hoy lo dijo Sonia, tiene relación directa, porque vos podés arrancar con las teorías de la educación y a medida que vas hablando, por ejemplo, de las diferentes escuelas dentro de la teoría no crítica, y vos decís tradicional y te vas a Convenio de los Jesuitas, decís nueva y te vas a ir a Rousseau. Entonces ahí ya estás tomando los precursores de la educación. Entonces, en cierta medida la vas a ir vinculando y articulando. Después te quedaría terminar preguntándote en esa unidad qué pasa con la escuela o qué pasa con la escuela hoy, y ahí ya te puedes articular entre la unidad 2 y la unidad 5 también, ¿sí? Y la unidad 3 con la unidad 5 tienen estrecha relación también, y la 4 y la 5 también, es decir, hay una relación. El tema es no forzarlas tampoco, eso, ojo, no las fuercen, no traten de encontrar relaciones donde no lo hay, acá la idea no es inventar la pólvora, sino es dar un buen examen articulado, integrado, donde ustedes puedan exponer. Entonces, vayan a lo que se sientan más seguros. Por eso digo siempre, a lo que uno sienta más seguro, a eso tiene que apuntar. No importa si todos después terminan repitiendo lo mismo, porque es lo que cada uno se siente seguro. ¿Sí? Sí.
Pero no es tema, es unidad. Hubo otra, la propuesta de Sandra recién era otra, era tomar un tema y atravesar todas las unidades. Eso ya es otra perspectiva, porque ella está diciendo, tomo el tema, por ejemplo, el docente, el rol docente, y voy partiendo de la unidad 2 hasta la unidad 5. Esa es otra, pero me parece que es más difícil. Sí. Yo considero que es más difícil. Y otra cuestión importante, al momento de estudiar tengan muy presente los autores, es decir, cuando estamos hablando, bueno, estoy hablando desde este autor, desde otro autor, entonces tengan bien presente los autores que ustedes leyeron y que están trabajando. Te digo, bueno, voy a hablar de las teorías, y bueno, estoy hablando de Saviani. ¿Qué dice Saviani sobre una, sobre otra? ¿Qué dice Palacios? Bien, ¿qué dice Dussel y Caruso sobre cada precursor? Pero siempre tener en cuenta bien en claro los autores. Por eso también sería interesante que se hagan el listado de autores que tienen que estar en esa, en su desarrollo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Nada? Bueno, si no hay dudas, entonces, tarea, vuelvo a repetir, y lo van a volver a escuchar en el grupo porque enseguida les voy a mandar un audio. Armar pensar las unidades que van a articular, eso es lo primero. Segundo, ver cuáles son los autores que incluyen eso que ustedes decidieron. Y tercero, y en lo posible, y ojalá lo puedan hacer, porque yo sé que están con muchos trabajos y entregando trabajos y cerrando todas las materias, pero si se puede hacer, es pensar la red conceptual o diagramar una idea. ¿Bien? Y me la mandan en la semana para que yo la vea. Bueno, si no hay más preguntas, con esto terminamos y nos estamos encontrando de nuevo la semana que viene y yo estoy esperando sus redes conceptuales. Me la pueden mandar a mi teléfono. ¿Bien? Bien. Listo, Bueno, profe. que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe. Igualmente. Hasta la próxima. Gracias, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao.